de la Reserva Federal. Eso es lo que ha hecho Jerome Powell. Vamos a ver hasta dónde se sostiene y hasta dónde no. Desde Active Trades, Javier Echeverry, responsable. Buenísimas noches, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿qué tal, José? ¿Cómo estás? Bueno, pues viviendo con un poco de incertidumbre. Primero no sé si tú le quitas hierro o no le quitas hierro a estos boicots que hay, estas intervenciones. No sé si has podido ver cómo subían 3 activistas al escenario interrumpiendo a Jerome Powell. Pero no sé a ti qué te parecen este tipo de cuestiones o qué te parece el hecho de que el invitado en el Fondo Monetario Internacional sea el Banco Central de Israel. Pues te voy a contestar a las dos cosas. La primera, tenía puesto la emisión en directo del Fondo Monetario Internacional, pero me ha sido imposible seguirla por estar siguiendo a José Antonio Bittner y lo que está ocurriendo en España. Se me tuercen los ojos, no me da. Es que es demasiado, es que es todo la vez. Estamos contraprogramando nosotros solos, Javier. No, y además contra la propia Reserva Federal, contra el FOMC. Y aún así gana Negocios Televisión. Hablando un poco más directamente sobre tu pregunta, lo cierto es que, bueno, no son cosas a las que se les deba quitar hierro. Es decir, que haya una interrupción en un acto como el que estamos hablando, afortunadamente ha sido pacífica, pero desde luego no es algo a lo que se le deba quitar hierro. Como muy bien has indicado, no es algo casual que se haya invitado al gobernador del Banco Central israelí en la situación en la que estamos, que prácticamente ha subido a hacerse propaganda. Es decir, durante toda su intervención ha estado diciendo, fíjense cómo le estamos haciendo nosotros mejor que ustedes. Sí. Decía, mejor que toda la media de la OCDE. No hay ningún problema, lo tenía claro. Claro. Y dice, bueno, no se preocupe, es que nosotros no estamos tan afectos de ingresos exteriores como lo están ustedes con el turismo y somos mucho mejores en tecnología. Oiga, vamos a ver, está muy bien. El mensaje final que usted ha querido impartir o traer a esta conferencia está muy bien. Que tampoco es mentira, Javier. O sea, quiero decirte que ahí tienes la economía. La pregunta que se hace un servidor es, ¿el Fondo Monetario Internacional tenía la necesidad de invitar al Banco de Israel porque se dan analogías entre la política del Banco de Israel y qué otros bancos? Yo creo que sí, de la Morena, porque al final la frase final de este señor ha sido: recuerden que Israel se recupera muy bien de los desastres, lo ha hecho en el pasado y les garantizo que lo volverá a hacer. Y creo que eso resume el motivo por el cual ha sido invitado. Para decir, vale, está bien, estamos en guerra, nos han atacado un grupo terrorista, hemos entrado directamente en Gaza, esto va a ser una escabechina de cuidado, va a haber unas guerrillas larguísimas, va a ser todo muy... Pero no se preocupen, porque estamos acostumbrados a sufrir varapalos muy grandes y les garantizo que saldremos por bien. Y yo creo que este ha sido el motivo básico y fundamental, más allá del alarde de somos mejores gestores. Bueno, eso ya, le va bien. Si le va bien, Echeverry. Yo ahí no... iba a decir... Ciñéndonos a lo que de verdad en política monetaria nos importa, el Banco Central Americano, la Reserva Federal, Jerome Powell, no es el momento, decía Copinat, de que bajes tipos de interés. Es el momento de que mantengas esta política, por duro que le sea a la economía, porque puede que venga peor y tú necesitas esas armas. Ese ha sido el resumen final, el mensaje que le estaba dejando una subdirectora bastante ducha, por cierto, en lo económico, a Jerome Powell. ¿Cómo va a recoger ese guante? Pero sobre todo, ¿qué crees que está pasando en la economía americana? Porque el propio Powell decía, ojo, que hay señales dispares en la demanda interna americana y eso sí es preocupante. Bueno, yo me he quedado con el mismo titular que tú, no hay comida gratis, me ha encantado. Efectivamente, es verdad, ¿no? Y además tiene mucha razón, como muy bien has dicho, ha hecho un speech perfecto a mi juicio, lo ha dejado muy claro, ha sido muy organizada, muy ordenada en su speech y lo ha dejado muy claro. Y es verdad que, dice Powell, no está claro cuánto más se conseguirá con mejoras adicionales del lado de la oferta. Bueno, vamos a ver, es un hecho que podría marcar el final de sus avances relativamente indolores en la reducción de la inflación. Parece ser que, evidentemente, Powell ha tenido una situación que no se esperaba, que es básicamente reducir la inflación con un crecimiento del 4,9%, anualizado, sí, pero del 4,9%, y una tasa de desempleo del 3,9%. Quiero decir, ni se ha endurecido ni se ha empobrecido el sistema laboral americano significativamente.
El crecimiento no se ha visto comprometido, muy por el contrario, se ha ido casi a un 5%, es que esto parece China, y han conseguido reducir la inflación salvajemente. Por tanto, claro, durante la conferencia prácticamente ha hecho un histórico del por qué hemos visto que cuáles eran los motivos, porque al final yo todavía no había visto ninguna conferencia en la que Powell hiciera una retrospectiva y dijera, bueno, vamos a hablar un poco de qué nos ha traído la inflación, por qué hemos tenido aquí la inflación, y básicamente se ha centrado en la pandemia, en la interrupción de la cadena de suministros. Vamos, prácticamente es que nadie podía preverlo y es ahora cuando se incide. Es que Javier, lo que ha dicho es, nosotros no podíamos prever la pandemia, pero a pesar de que tuvo un impacto negativo, fíjate que bien hemos salido, la realidad es que todo 2022, en las propias curvas, en las propias gráficas que él estaba mostrando, 2022 iba francamente mal. Era 2023 lo que estaba impulsando un poco al alza, y es verdad que a pesar de la subida de tipos de interés, y lo que decía, y ha venido a decir Jerome Powell, y ahí te pregunto, ¿hasta qué punto hay preocupación de que esa subida que hay, esa recuperación económica que ha habido sea real? ¿O vamos a ver cómo ahora esos desafíos globales de los que están hablando, esa China con una desaceleración no tan profunda como se esperaba, pero sí más larga de lo esperado? Japón con esa caída y esas dificultades. Europa reconociendo hoy en el boletín económico del Banco Central Europeo que está peor que nadie y que las armas son las que son. Con ese escenario global y diciendo lo que ha dicho Powell, en realidad, si no te quedan armas, porque la política fiscal de Biden no da para más, ha regado esto con más de 600.000 millones de dólares, su propia economía. Entonces, con todo eso sobre la mesa, la duda de Powell es, ojo, si la demanda interna empieza a no funcionar, podemos tener un problema, es lo que ha venido a decir. Y justo Gopinaldi ha dicho, bueno, pero no relajes. ¿Dónde crees que va a acabar todo este asunto? ¿Dónde ves tú el movimiento de vuelta de los tipos de interés? ¿En qué mes? Porque claramente parece que Powell está resignado a que esto termine bajando. Bueno, en principio yo creo que eso todavía no tenemos respuesta. Lo que sí me quedo yo con una frase que he dicho, es posible que una mayor parte del progreso en la reducción de la inflación tenga que venir de una política monetaria restrictiva que limite el crecimiento de la demanda agregada. Al final, ¿qué es lo que nos está diciendo? Pues que al final no le queda mucho más. A lo mejor tiene que ser mucho más restrictivo de lo que ha sido si las cosas se complican, porque efectivamente no tiene mucho más herramientas. Por otra parte, estabas comentando justamente la inflación de China. Ha salido hoy la inflación sobre alimentos en China y está en un menos 4%. Menos 4% la inflación en alimentos del mes de octubre. Lo tenemos ahora mismo en el gráfico en pantalla, la desaceleración y, lógicamente, la deflación que estamos viendo por la parte de los alimentos, que por supuesto no es la parte más importante, es algo que siempre excluimos por la volatilidad, energía y alimentos, pero ya nos empieza a dar datos de esa profundidad que podremos ver más adelante. En principio, a tu pregunta lo único que puedo responder es, veremos qué hace, cuál es para Powell el momento en el que tiene que empezar a bajar esos tipos de interés. De momento todavía no vemos una gran repercusión, no vemos, como decimos, el real estate tremendamente afectado, sí vemos como las moras en los bancos empiezan a crecer y por tanto esto empieza a darnos ya algunos datos de inestabilidad dentro del mercado inmobiliario en Estados Unidos, pero aún así seguimos teniendo unas ventas de viviendas nuevas absolutamente récord. Todo lo que se construye se vende al momento y además se vende bien, a pesar del endurecimiento del recrudecimiento de esos tipos de interés que hacen muchísimo más caro la financiación, se sigue vendiendo exactamente igual. Y por tanto, durante estas últimas semanas, en distintos momentos, se ha comentado muy a menudo en Negocios Televisión, claro, es que además, si solamente se venden viviendas nuevas y la vivienda de segunda mano no se vende, porque claro, que con los tipos de interés, si vendo una vivienda para irme a coger una mejor, la financiación me va a salir muchísimo más caro. Esto lo hemos comentado muchas veces. De hecho, como la gente no lo hace, hoy hemos visto caídas en las tasas hipotecarias, ojo, no tan relajadas, al 7,5% según los datos de Freddie Mac allí en Estados Unidos. No, si no están relajadas, pero es que se vende todo lo que sale, pero de manera salvaje además y con unos precios estupendos. Sigue creciendo el precio de la vivienda en Estados Unidos. Pues vamos a ver qué pasa con la demanda. Te iba a preguntar, Echeverry, antes de dejarte marchar, el crudo nos tiene hartos sorprendidos, por debajo de los $80. Sorprendidos no porque algunos auguraban, bueno, es que ahora el conflicto de Israel. A ver, que Israel no tiene crudo. Y Palestina tampoco es de los suministradores. Lo preocupante hubiera sido que Irán se pusiera del lado de Palestina, de Gaza, perdónenme, o de Hamás, por ser más específicos, y dijera,
oye, fuera del grifo. Ahí sí habríamos tenido un problema con el crudo, pero eso no ha ocurrido. Entonces, lo que me sorprende es no haber visto a Rusia, a Arabia Saudita, a nadie venir a decir que va a haber un recorte o algo similar cuando el West Texas ha llegado a perder los $75 y por debajo de los 80 el crudo, el Brent de referencia en Europa. ¿Sabes qué pasa, José? Que les viene bien. Es que a Arabia Saudita y a Rusia les viene bien que baje un poco el crudo. No les interesa un crudo por encima de los $100. No les interesa, porque si la demanda se retrae y la situación global empieza a ser más complicada, se quedan sin clientes. Si a la gente le cuesta comprar un producto, cuando tú vendes algo, tienes que poder venderlo. Bueno, pero es producto obligatorio, ¿eh? Sí, sí, en gran medida, pero si rebajas la demanda, lo que haces es buscar alternativas más baratas. ¿Cuáles son las alternativas más baratas? Tienes Venezuela desbloqueada hace nada durante 6 meses. ¿Influye eso? Influye muchísimo. Estaban vendiendo en Venezuela a China a Brent menos 35, Brent menos 40. Descuento de 35, $40. El Merey 16, el Mesa 30 estaba también en tasas similares. Es decir, el producto venezolano, que per se tiene buena calidad porque es muy buen, son yacimientos históricamente muy, muy productivos y de buena calidad, se estaban vendiendo baratísimos. Y los últimos 4 o 5 años, China se ha hinchado a hacer tanquerías y tienen una cantidad de producto pesado en China salvaje. ¿Qué sucede? Pues que lógicamente, si la demanda se retrae un poquito y me quedo con un cliente más forzoso, como tú dices, ¿qué voy a hacer? Buscar alternativas. Si no tengo que buscar alternativas porque estoy dentro de un rango de precios que me pueda permitir, me viene hasta bien. Pero yo creo que el verdadero motivo no es que les venga bien y por eso han permitido que baje. Básicamente es que la situación es tan inestable dentro del estrecho de Hormuz por parte de Irán, como bien has indicado, y la situación es tan complicada que cualquier momento puede saltar una chispa difícil de sujetar, que lo que están haciendo directamente es no meneallo, no tocarlo, déjalo, el crudo se mantiene bien en esa franja entre los 83, 87 que podéis ver en pantalla, justamente los tenemos marcados de siempre, y hay un soporte que está respetando perfectamente. Por tanto, no hay nada que se haya roto, va todo en su medida, va todo en su movimiento, y lo que estamos viendo básicamente es qué le sucede al crudo si nadie interviene. Pues se va a sus niveles de precios. Y si nadie interviniese, probablemente se quedaría en la zona de los 75, 77. Echeverry, una última. El oro está, de pronto, la gente se está saliendo. No es que esté barato, pero la gente se está saliendo. Barato no está. Por eso, no quiero llevar al engaño, digo, yo lo digo todo, ya lo sabes, Javier. Pero no está barato, pero parecía que iba a ser un refugio más durante un tiempo más largo del que lo ha sido. La gente está volviendo a salirse, los inversores están saliendo de ahí. ¿Han descontado que lo de Israel está terminado? Sé que es un conflicto duro, sé que lo que acabo de decir es complejo, pero han descontado que sí, Ucrania bien, Israel bien, pero son conflictos que aunque se enquisten al mercado le dan lo mismo y no van a suponer un problema. No, yo creo que la clave está en que a día de hoy los inversores han aprendido que el capital es digital y tardamos un segundo en trasladarlo de un lado a otro. Entonces, no necesitamos hacer grandes compras de oro físico, almacenarlas, pagar los costes de almacenamiento para tener unas reservas. Los bancos centrales sí. Las grandes instituciones ya tienen unas reservas potentes de oro, llevan mucho tiempo comprando oro. Por tanto, ahora mismo lo que está haciendo fluctuar el precio del oro es el oro papel, lo que vemos en los futuros del oro. Y básicamente me es muy sencillo cambiar una posición que yo tengo protegiendo mi capital en oro a otro activo que creo que puede ser más interesante en ese momento, como en este caso es el dólar, porque vemos de nuevo un repunte del dólar y vemos como el dólar de nuevo está subiendo. Habíamos visto un pequeño descenso y de nuevo vemos como el dólar repunta en prácticamente todos los pares, exceptuando euro-dólar. Tenemos dólar-yen, prácticamente todos subiendo. Por tanto, el índice del dólar está subiendo y es mucho más sencillo mover con un solo clic una cantidad de capital, un movimiento importante de un lado a otro. Por tanto, yo creo que básicamente lo que sucede ya no es que el conflicto de Hamas e Israel esté solventado o que el inversor o que las grandes instituciones piensen que es algo que ya no tiene una gran trascendencia dentro de mercados. Creo que lo que están haciendo es fluctuar en un movimiento de capitales tan ágil como el que podemos hacer hoy en día.
Javier Echeverry, Active Trades, siempre es un gusto escucharte. Gracias por este ratito. Vamos a volver a esas conferencias de Buricha, vamos a ver esa rueda de prensa, si hay preguntas y qué se pregunta, si es que no está también todo pactado, como la presencia de Israel allí. Javi, gracias. Muchísimas gracias, José. Buenas noches, buen negocio.